Dios los bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jean Paul Gutiérrez y desde Radar Cristiano, Noticias con Fe y Propósito, les damos la bienvenida a este nuevo informe semanal, correspondiente del 9 al 14 de agosto del 2026. En El Salvador, Bukele y los derechos humanos. ¿Y quién defiende a las víctimas? Netanyahu rechaza el plan de Trump para Gaza y se aleja la paz. Irán pone condiciones para abrir Hormuz. El mundo sigue en alerta. Colombia en alerta. Terremoto deja más de 281 muertos. Rescatistas siguen buscando sobrevivientes. Cuba sin luz. Apagones y protestas aumentan la tensión social. Ucrania vuelve a apostar por la vía diplomática. Volodymyr intenta poner fin a la guerra con Rusia. Irán y Estados Unidos aumentan la tensión en el estrecho de Hormuz. ¿Hasta dónde llegará el conflicto? Lo que acontece en el mundo. En síntesis. Radar Cristiano. Un nuevo video difundido por Univisión vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de las cárceles en El Salvador y la política de seguridad del presidente Nayib Bukele. El reportaje muestra denuncias sobre las condiciones en las que permanecen detenidos los presos y cuestiona posibles abusos y violaciones de los derechos humanos. Y sí, cualquier persona detenida, incluso quien haya cometido un delito grave, tiene derechos que deben ser respetados. El Estado de Derecho no debería desaparecer detrás de los barrotes de una prisión. Pero hay una pregunta que también merece ser hecha. ¿Dónde quedan los derechos de las víctimas? Durante años las pandillas como la MS-13 y el Barrio 18 sembraron violencia en El Salvador. Homicidios, extorsiones, secuestros y amenazas afectaron a miles de familias. En los procesos actuales, la Fiscalía salvadoreña acusa a cientos de presuntos pandilleros de miles de crímenes violentos cometidos durante años. Cuando una persona pierde a un padre o una madre o un hijo o un hermano a manos de un criminal, también se está violando un derecho fundamental. El derecho a vivir. Y cuando una familia tiene que cerrar su negocio porque es víctima de extorsión, cuando un joven no puede caminar libremente por su barrio, o cuando una persona vive aterrorizada por una pandilla, también estamos hablando de derechos humanos. Por eso el debate no debería ser derechos humanos para los criminales o seguridad para la población. La verdadera pregunta debería ser: ¿podemos defender los derechos humanos de todos sin olvidar que las víctimas también son seres humanos? Porque defender el debido proceso no significa justificar el crimen, y exigir condiciones dignas en las cárceles no significa olvidar el dolor de quienes fueron asesinados, extorsionados, secuestrados o desplazados por la violencia. El Salvador nos plantea un debate que va mucho más allá de Nayib Bukele. Una sociedad necesita seguridad, justicia y también respeto por la dignidad humana. Pero hay algo que nunca debemos permitir: que la voz del victimario termine siendo más importante que la voz de la víctima. Como cristianos tenemos muy claro en la mente que la vida humana tiene valor porque fue creada por Dios, y ese valor no desaparece cuando una persona se convierte en víctima de un crimen. Justicia para las víctimas, dignidad para las personas y verdad por encima de las ideologías. Ese debería ser nuestro punto de partida. La posibilidad de avanzar hacia el final de la guerra en Gaza vuelve a complicarse. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó el nuevo plan de 15 puntos impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin al conflicto. La propuesta contempla el desarme de Hamas, una retirada progresiva de las fuerzas israelíes y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en Gaza. Pero Netanyahu fue contundente: Israel no retirará sus tropas mientras Hamas no haya sido completamente desarmado. Hamas, por su parte, ha planteado que el desarme debe avanzar después de que Israel detenga sus ataques y retire sus fuerzas, dejando nuevamente enfrentadas las condiciones de ambos lados. Así, lo que parecía ser un posible avance diplomático vuelve a encontrar un obstáculo. Estados Unidos busca impulsar una salida política mientras Israel exige garantías de seguridad antes de aceptar una retirada. Y mientras los gobiernos negocian, millones de personas en Gaza continúan viviendo las consecuencias de una guerra que todavía no encuentra una solución definitiva. Para quienes seguimos estas noticias desde la fe, este escenario también nos trae a la mente la importancia de orar por la paz y por quienes sufren, sin importar de qué lado estén, porque cuando la diplomacia encuentra obstáculos, la esperanza no debe desaparecer.
El estrecho de Hormuz continúa siendo uno de los puntos más delicados de la crisis entre Estados Unidos e Irán, aunque en los últimos días han avanzado las conversaciones entre Irán y Omán para establecer nuevas rutas de navegación. Teherán deja claro que esto no significa una reapertura completa del estrecho. Según las últimas informaciones, Irán y Omán estarían cerca de finalizar un acuerdo sobre las coordenadas y condiciones de una ruta marítima para permitir nuevamente el tránsito en embarcaciones. Pero existe un problema. Irán sostiene que la reapertura total dependerá de que Estados Unidos acepte varias de sus exigencias. Entre ellas están compensaciones por los daños causados durante la guerra, el levantamiento de sanciones, el fin de las amenazas militares y el desbloqueo de activos iraníes en el extranjero. Esto significa que el acuerdo entre Irán y Omán podría facilitar el tránsito marítimo, pero por sí solo no garantiza que Hormuz vuelva inmediatamente a la normalidad. Y aquí está la importancia de este estrecho. Por Hormuz pasa una parte fundamental del petróleo y del gas que abastecen al mercado mundial. Por eso cualquier restricción prolongada puede terminar afectando los precios de la energía, el transporte y finalmente el bolsillo de millones de personas. Mientras tanto, Washington y Teherán continúan enviándose mensajes a través de intermediarios intentando evitar que la tensión vuelva a convertirse en una escalada militar. El mundo observa, porque una cosa es hablar de paz y otra muy diferente es conseguir que el estrecho de Hormuz vuelva realmente a abrirse. En medio de tanta incertidumbre, nosotros como cristianos también debemos recordar que no debemos vivir dominados por el temor. Yeshua dijo en el libro de Mateo: mirad que no tengáis miedo. La tensión puede aumentar, los gobiernos pueden negociar y las circunstancias pueden cambiar, pero nuestra esperanza no depende de los acontecimientos del mundo, sino nuestra esperanza está en Dios. La tragedia continúa en Colombia tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el occidente del país el pasado 10 de agosto. El balance más reciente eleva a 265 la cifra de personas fallecidas, mientras que más de 3.770 personas resultaron heridas. Además, cerca de 500 personas continúan reportadas como desaparecidas, mientras los equipos de rescate mantienen la búsqueda entre los escombros. El terremoto provocó graves daños, principalmente en el occidente colombiano, y destruyó más de 9.550 viviendas. Las autoridades mantienen las operaciones de emergencia y han recibido apoyo internacional para las labores de rescate y atención a los damnificados. En varias zonas, las familias continúan esperando noticias de sus seres queridos, mientras los equipos especializados trabajan contra el tiempo. El gobierno colombiano también anunció medidas para enfrentar la emergencia y avanzar posteriormente hacia la reconstrucción de las zonas afectadas. La situación sigue siendo crítica y el número de víctimas podría cambiar a medida que avanzan las labores de búsqueda e identificación. Desde Radar Cristiano nos unimos al dolor de las familias afectadas y seguimos orando por ellas. Y también informando sobre esta tragedia. Cuba atraviesa una de las etapas más difíciles de su prolongada crisis energética. Los apagones han intensificado y en algunas zonas los ciudadanos han pasado días con interrupciones prolongadas del servicio eléctrico. La falta de electricidad también afecta otros servicios básicos como el suministro de agua y la conservación de alimentos. El descontento está creciendo. En varias localidades se han registrado cacerolazos y protestas, mientras las autoridades han detenido a algunos manifestantes. La situación ha llegado a tal punto que China anunció recientemente la donación de 5.000 sistemas de energía solar para ayudar a enfrentar la emergencia. Pero más allá de la electricidad, la preocupación es que la crisis energética termina profundizando el malestar económico y social dentro de la isla. Mientras miles de cubanos enfrentan noches sin luz y familias enteras esperan una solución, crece la pregunta: ¿podrá Cuba contener una crisis que ya está provocando protestas en las calles? Desde Radar Cristiano, oramos por el pueblo cubano y por quienes enfrentan esta difícil situación. Ucrania vuelve a apostar por la vía diplomática para intentar poner fin a la guerra con Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky confirmó que Kiev entregó a negociadores de Estados Unidos una serie de propuestas destinadas a buscar una salida al conflicto. Aunque los detalles del documento todavía no fueron revelados, Zelensky pidió a Washington que ayude a fortalecer la defensa aérea de Ucrania y aumente la presión sobre Moscú para avanzar hacia la paz. La iniciativa llega mientras representantes estadounidenses preparan nuevos contactos tanto con Ucrania como con Rusia, después de meses de esfuerzos diplomáticos sin resultados definitivos. Sin embargo, el camino no será fácil. La guerra continúa y todavía existen profundas diferencias entre Kiev y Moscú sobre las condiciones para alcanzar un acuerdo. Por ahora, esta propuesta representa una nueva oportunidad para que la diplomacia vuelva a ocupar un lugar central. Porque detrás de cada negociación hay millones de personas esperando algo que parece sencillo, pero que todavía resulta difícil de alcanzar: la paz. Y como cristianos recordemos las palabras de Yeshua: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
La tensión entre Irán y Estados Unidos vuelve a aumentar y ahora el foco está puesto sobre uno de los puntos más estratégicos del planeta, el Estrecho de Hormuz. El tráfico marítimo por este estratégico paso continúa por debajo de su promedio habitual. Según los últimos datos, durante agosto están transitando alrededor de 12 buques de mercancías por día, mientras que este jueves fueron registrados apenas 9. La situación se produce en medio de una creciente confrontación entre Washington y Teherán. Estados Unidos asegura que tiene la capacidad para mantener indefinidamente su bloqueo naval contra Irán y ha anunciado que aumentará la presión económica sobre el régimen iraní. Teherán, por su parte, sostiene que tiene un control del estrecho y mantiene condiciones para permitir una normalización del tráfico. La tensión aumentó todavía más después de que Emiratos Árabes Unidos acusara a Irán de atacar 2 buques petroleros vinculados a ADNOC mientras atravesaban el estrecho. No hubo heridos, pero el incidente vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de una ruta fundamental para la economía mundial. Por Hormuz pasa normalmente cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa a nivel global. Por eso cualquier interrupción prolongada puede provocar presión sobre los precios de la energía y afectar a numerosos países. Y mientras las negociaciones para alcanzar un acuerdo siguen estancadas, el riesgo de una nueva escalada permanece. En momentos de tensión internacional es fácil dejarse llevar por el miedo, pero como cristianos estamos llamados a mantenernos informados sin perder la paz. Yeshua nos recordó que no debemos vivir dominados por el temor. La situación en el Estrecho de Hormuz continuará siendo uno de los principales puntos de atención internacional y nosotros seguiremos atentos a la evolución de los acontecimientos. Muchas gracias por acompañarnos. Si este contenido te bendice, síguenos por nuestras redes sociales y por supuesto orando por nosotros. Como siempre, les dejamos el versículo para esta semana. Muchas bendiciones.